guerra contra el narcotráfico. Enfrentamientos, bloqueos carreteros. En Reynosa, Tamaulipas, hubo persecuciones, balaceras. En México cada vez son más las víctimas civiles. 170,000 ejecutados. Cada día surgen nuevos justicieros. ¿Se vale o no la justicia por propia mano? Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. Hablemos de la oposición en México. Se ha discutido mucho de la poca creatividad y la poca imaginación que tiene la oposición respecto a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Agradezco la generosa hospitalidad de las venezolanas y los venezolanos y a nombre de todos los mexicanos les extiendo nuestra mayor felicitación, presidente, por el bicentenario de la independencia de Venezuela. Saludo desde luego al presidente Hugo Chávez, a sus distinguidas hijas y nieta. Le agradezco el enorme esfuerzo por organizar esta cumbre y también le transmito a nombre de los mexicanos el mejor deseo y expresión de solidaridad para el pleno y pronto restablecimiento integral de su salud. Estamos con usted en eso, presidente. Como decíamos hace rato, ay Jalisco, no te rajes, señor. Y es que es cierto, porque han venido a fraguar un discurso y establecer un discurso como si la presidencia de Andrés Manuel López Obrador viniera a prácticamente rehacer y a crear desde cero a la República Mexicana. Ellos plantean el año cero. ¿Puede alguien hablar de anticorrupción cuando ha utilizado recursos públicos de la Cámara de los Diputados para promover su candidatura al partido, incluso de manera anticipada? He dicho que el diputado Anaya utilizó recursos públicos de la Cámara de los Diputados. Tengo testimonios notariales y varias tablets que repartieron durante el mes de abril y mayo, incluso con el software, los instructivos, los videos y las 2 aplicaciones para detectar simpatizantes para su candidatura. Y a mí no me van a escuchar nunca con un lenguaje absolutamente críptico pidiendo dinero indebido como se lo escuchamos a Ricardo Anaya pidiéndole a Miguel Ángel Yunes en Veracruz. ¿Esa es la integridad de la que te sale el discurso de memoria? ¿Esa es la congruencia de la que hablas? Un dirigente partidista que no es capaz, cuando habla por teléfono, de decir qué está exactamente pidiendo. Y por supuesto me voy a deslindar de actos de corrupción, incluido el tema de los moches. Entender el desmadre que están haciendo en esta cuarta transformación con todas las instituciones que tenemos. No saben componer, saben destruir, son caprichos presidenciales soportados y respaldados por ustedes y ustedes lo saben. Anoche, por ejemplo, me enteré que hace 4 días el presidente de un partido conservador fue a la OEA a denunciarme porque pretendo reelegirme. Se hace el ridículo. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pero ellos no plantean claramente que hay una consecuencia de su propio gobierno en el cual participaron y en el cual ahora desde la esfera del poder de la oposición vienen a criticar lo que ha venido haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y no plantean entonces las consecuencias y las estelas y las repercusiones de lo que ellos hicieron y permitieron hacer crecer en la República Mexicana desde los tiempos de Vicente Fox, donde creció y donde tuvo un auge el narcotráfico, desde los tiempos de Felipe Calderón, donde hubo una declaración directa contra el crimen organizado que vino a afectar a la clase media. Tuvieron que cerrar sus negocios porque vivían amenazados por el crimen organizado. Esto no lo plantea la oposición en México. Tampoco plantean la depreciación en más del 50% de la moneda bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto y cómo esto suma y suma y suma para entregarle un estado fallido, un estado quebrado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene que rehacer y recomponer toda una estela y repercusión de violencia, de crisis, de corrupción y de impunidad, después de sumar todos estos agravios uno a uno durante los últimos 30 años por lo menos. El año donde comienza una nueva historia. Justamente sí hay un parteaguas donde culmina la era del bipartidismo. Es cierto, se dio fin a la era del bipartidismo, pero esto no excluye
las repercusiones y los resultados y las consecuencias que provocaron esos gobiernos y que hoy tienen importantes impactos en la época actual, que tiene que asumir un Estado que se recibió quebrado, fallido. De Guanajuato y de la Ciudad de los Niños, bueno, o sea, la complicidad de la Procuraduría y el encubrimiento a la Iglesia Católica ha sido muy claro, ¿no? Samarripa Rodríguez fue nombrado procurador por el exgobernador panista Juan Manuel Oliva y su cargo ha sido defendido por el gobernador actual, Diego Sinué, quien señaló que está demostrada su capacidad, experiencia y entrega. No hay mejor perfil que el de Carlos Samarripa. Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, y Carlos Samarripa. Los dos ratificados como secretario de Seguridad Pública y como procurador por Diego Sinué Rodríguez en un pacto de impunidad que, como en pocos lugares del país, se ve con tanta claridad. Por los niveles de corrupción e impunidad. Hoy estamos viendo expresidentes que evadían impuestos, que no pagaban sus impuestos. Hoy estamos viendo expresidentes que no asumen las consecuencias de sus actos. A López Obrador, que está destrozando al país, que está muy ignorante de lo que es ser presidente. Hoy estamos viendo una oposición que no asume las consecuencias de sus actos, que a nivel personal se eximen de cualquier responsabilidad por haber participado en un músculo que permitió el crecimiento del huachicol, el crecimiento del narcotráfico, la depreciación del peso, una recesión económica desde el 2008, donde el representante y el verdadero responsable era el presidente Felipe Calderón. Incluso en 2008 la economía decreció, hoy se mantiene. Hoy hay un crecimiento sustancial, mínimo, prácticamente, como ha venido sucediendo durante los últimos 30 años, ¿no? Apenas creciendo 1-2% de forma anual, y estos mismos que provocaron y que constituyeron ese sistema mediocre de crecimiento vienen a alarmar que las cosas se tienen que hacer de forma distinta, pero son los menos indicados y con la menor autoridad moral para denunciarlo, para expresarlo, para manifestarlo. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión.